porque esa clase es más corta. Estoy más o menos, ya hay preparación para el examen de primera fase. Más o menos Claro, la fecha el de próximo jueves. Semana Se ve feriado. Conocemos el miércoles. Tiene que ser pues, ¿Este jueves? ¿qué haga? Va a ser presencial. De la siguiente semana, doctor. Será el martes entonces. Pero de repente el miércoles viajan en la tarde. ¿A qué hora sería el examen? Porque es el presencial. Miércoles a la hora. No pueden perder la clase. Tiene que ser a las 4. Miércoles a las 4. 2 aulas. ¿Ya? 2 aulas. No va a ser 140 clases. Ya, miércoles el examen, ¿ya? 4 de la tarde. Presencial y en 2 aulas. Tenemos las aulas. 4 de la tarde. ¿Va a ser con capilla? Claro. ¿Listo? ¿Todo claro? Esta semana la siguiente, ¿no? No, los sagados nomás. Bien, continuemos. Ya, dentro de lo que son pues las patologías de córnea, tenemos patologías que implican mayor gravedad por el organismo que está de fondo. Entre ellos tenemos pues lo que son las queratitis micóticas. ¿Ya? La queratitis micótica es una patología que generalmente guarda relación con lo que viene a ser traumatismos vegetales a nivel ocular. Toda la zona es una zona agrícola, por lo tanto, cualquier lesión que pueda haber en la córnea con lo que es estos sustratos vegetales puede potencialmente condicionar lo que es una queratitis micótica. Si además de esto se tiene la costumbre de usar para cualquier proceso de ojo rojo corticoides, si de pronto está usando ya un antibiótico, etc., también son factores que coadyuvan a que aparezca esta queratitis micótica. Y es causada ¿por qué? Principalmente por lo que son pues el aspergillus, que es la causa más común en nuestro medio, después en menos cantidad por el fusarium, que es más frecuente en otras latitudes, y también puede ser por cándida, pero en personas con inmunosupresión. Hablando también de inmunosupresión, a esa inmunosupresión local que se genera pues con el uso de medicamentos. Ahora, el diagnóstico para esto es bastante sencillo porque vamos a encontrar una lesión blanco-amarillenta de características un poco irregulares, pero sobre todo con lo que es una úlcera satélite. Eso hace diferencia de una úlcera bacteriana, además de que va a ir acompañado de una reacción inflamatoria que es bastante intensa, pero una reacción inflamatoria no tanto traducida por lo que es secreción, que también puede haber, sino esta reacción inflamatoria está a nivel de la cámara anterior, que se traduce por lo que se llama pues un hipopio, una reacción inflamatoria en cámara anterior, reacción inflamatoria con organismos a ese nivel. Y algo que también lo va a diferenciar de lo que es la queratitis bacteriana es la respuesta al tratamiento. La respuesta en este caso al tratamiento tiene que ser pues un tratamiento bastante específico que vaya orientado ¿a qué? A estos hongos que están produciendo esta patología. Entonces, el tratamiento tópico que tenemos es la natamicina. Es un ungüento tópico para lo que es úlcera micótica. Otro tipo de tratamiento no existe cuando uno está frente a esta patología, lo que es el recubrimiento conjuntival, lo que es la adaptación de lo que es
las cremas de uso térmico para la superficie ocular son muy tóxicas. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahí una lesión por úlcera micótica, donde se puede ver pues una congestión ocular bastante marcada, con predominio ciliar. Además que tenemos una úlcera central, una úlcera satélite y lo que tenemos acá una reacción en cámara anterior que es una hipotimia. ¿Ya? Entonces, esto se trata con qué? Con la natamicina. Todo lo demás es perder tiempo. Y a un paciente con estas características, tratar de dar un antimicótico térmico es crearle una quemadura, aumentar las molestias y la respuesta no se da. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes se debe sospechar esto? En personas que han tenido un trauma por vegetal, cualquiera que sea la etiología. Vean ustedes la reacción inflamatoria que se presenta en estos pacientes. ¿Ya? Siempre hay una úlcera satélite que acompaña esta patología y por supuesto que la magnitud de la reacción puede ser diferente en cada paciente. Ahora bien, hay también queratitis parasitaria. No es tan frecuente, pero sí lo hay, y esto es dado por la acantomuela. ¿En quiénes puede presentarse esto? En pacientes que tengan usando lentes de contacto. Cuando se usa un lente de contacto, existen una serie de preservantes donde se debe de guardar estos lentes de contacto. No usar de pronto algunos sustitutos por cuestión de costos, como puede ser pues, el agua con sal, etc., porque puede condicionar la aparición de una queratitis parasitaria. Entonces, cuando se usa lente de contacto, estos lentes deben de ser usados con los preservantes adecuados. Deben ser usados las 12 horas o 13 horas del día, en la noche quitárselo, desinfectarlo y al día siguiente colocarse los lentes. ¿Ya? Los lentes de contacto pueden producir lesiones superficiales, pero si por ahí entra una acantomuela, también es otra patología difícil de tratar. ¿Ya? Entonces va a formar una úlcera de anillo que es de curso progresivo durante semanas, a pesar del tratamiento antibiótico que pueda estar recibiendo el paciente. La úlcera bacteriana, la úlcera micótica y la úlcera por parásito siempre tienen esa característica de que uno comienza a dar tratamiento a ciegas y de pronto 2, 3 semanas de tratamiento y no hay respuesta y uno se pregunta recién, esto puede ser una úlcera micótica, esto puede ser una acantomuela, ¿no? Y vean, el paciente 2 o 3 semanas con molestias severísimas y lo peor, que cuando se da tratamiento ya es muy difícil revertir las molestias o los compromisos a nivel ocular que se han dado. ¿Qué compromiso? Principalmente a nivel de la córnea. ¿Se puede lograr la cicatrización de la córnea? Sí, pero a expensas de la pérdida de transparencia. Entonces, esto sucede también con la queratitis parasitaria, cuyo tratamiento es con antisépticos tópicos como clorhexidina, pero la respuesta también es bastante lenta. ¿Ya? Son las lesiones que se presentan pues, en estos pacientes donde se puede lograr la curación, pero una curación que va a ir con lo que significa una opacidad de la córnea. Entonces, ¿cuál será el tratamiento final de este paciente? Quirúrgico, trasplante corneal. ¿Es sencillo el trasplante corneal? Técnicamente sí, el gran problema es el donante.
existen más de 1.500 pacientes en espera para tratamiento por ceguera corneal. ¿Ya? En el Perú no hay una cultura de lo que es, pues, donación de órganos. Por lo tanto, un problema de este tipo hace que quedes ciego por muy buen tiempo, en tanto te hagan el trasplante corneal. Lo que es la queratitis bacteriana es también la más frecuente de las formas de úlcera corneal que existen, y en estos casos existe el factor predisponente, que es el uso de lentes de contacto. Además de esto, también el uso de pronto de algunas gotas que contengan corticoides. Entonces, con estas características existe una úlcera corneal que también tiende a ser bastante agresiva y se va a presentar con lesiones blanco-amarillentas, lesiones únicas, más definidas, donde puede haber algún grado de reacción inflamatoria, o sea, la presencia de hipopia. Entonces, una úlcera bacteriana sí es un poco más sencillo de tratarlo, porque todos pensamos como primera opción de tratamiento de que estamos frente a una úlcera bacteriana, ¿ya? Y para esto tenemos un gran arsenal de medicamentos para poder enfrentar la úlcera bacteriana. Y esta práctica es lo que hace, pues, que la úlcera micótica, que la úlcera por parásitos pueda ser pospuesta un tiempo, ¿ya? Lo ideal sería que cada uno de estos tratamientos tengamos que hacer, pues, una identificación del germen que lo causa. Pero con ese procedimiento, o sea, se retarda, se pierde el paciente muchas veces. Tengan en cuenta entonces la úlcera bacteriana, que es una presentación muy similar a la que significa la úlcera micótica, con excepción de que esta úlcera bacteriana no tiene la lesión satélite. ¿Puede haber reacción inflamatoria? ¿Puede haber hipopio? Sí, ¿ya? Pero no hay la úlcera satélite, y la respuesta al tratamiento es mucho más rápida. Patologías que afectan a la córnea, a la esclera, tenemos lo que es la epiescleritis, que es una inflamación de las capas superficiales de la esclera y aparece principalmente en mujeres sobre los 40, 45 años. ¿Qué lo causa? La mayoría de los casos no sabemos la causa, es idiopática, ¿no? Puede estar también asociada a alguna enfermedad sistémica subyacente, como son las artritis reumatoides principalmente, o reacción a medicamentos, pero la más frecuente, la idiopática. Puede ser difusa, puede ser nodular, ¿no? Y cuando es nodular, sobre todo, aparecen pacientes donde hay algún grado de enfermedad sistémica subyacente, ¿ya? Entonces, es de inicio agudo, que va a presentarse, pues, con algún grado de dolor, con una inyección que va a estar bastante localizada, ¿no? Cuando nosotros, esta zona enrojecida, ponemos un vasoconstrictor, generalmente hace que la córnea esté, que la esclera esté más blanquecina, ¿no? El tratamiento entonces es, pues, con AINES o con esteroides tópicos. Vean, acá que estamos observando lo que es una epiescleritis. Generalmente, cuando nosotros estamos frente a un ojo rojo, ¿cuál era la característica? Que ese ojo rojo es un ojo rojo que va a afectar toda la superficie conjuntival. Esa es la forma de manifestación de todo ojo rojo. Pero dentro de ese proceso habíamos mencionado
de que había una conjuntivitis con una congestión bastante localizada. ¿Cuál era esa conjuntivitis? ¿Recuerdan? La conjuntivitis flicte-nular, que solamente tenía una congestión bastante localizada. Y ahora tenemos a lo que es la epiescleritis, donde hay congestión de los vasos superficiales de la esclera, y esto produce pues también una congestión que es localizada, ¿ya? Pero esto es ya traducción de lo que implica una reacción más profunda, no solamente a nivel conjuntival. Que hay una muy buena respuesta al tratamiento, sí. Que puede esto tener episodios de recidiva, también. Pero cuando se vea una lesión localizada de este tipo, pensemos en epiescleritis. Ahora, la escleritis. ¿Qué implica la escleritis? Ya una reacción inflamatoria, pero de todo el espesor de la esclera. También mayor en mujeres entre los 40 a 60 años, y en estos casos hasta un 60% de ellos va asociado pues a una enfermedad sistémica subyacente. Principalmente en artritis reumatoidea, pero también puede estar en el lupus eritematoso, polimiositis, gota, etc. Entonces, cuando nosotros pensemos en la posibilidad de que estemos frente a un caso de una escleritis, tenemos que primero demostrar de que estamos pues frente a una enfermedad subyacente, cualquiera de las que están ahí nombradas. ¿Ya? Entonces, esto ya es diferente. Puede ser una escleritis anterior, una escleritis posterior, y del tipo no necrosante, nodular difuso, y el tipo necrosante, donde hay una inflamación, dolor intenso y enrojecimiento de los ojos, ¿no? Puede haber incluso lo que es una escleromalacia. Tenemos una escleritis que también tiene una localización bastante precisa, una congestión ocular bastante delimitada, pero también existen pues grados de escleritis que pueden comprometer en mayor cantidad a la misma esclera, como sería ya la escleromalacia. Entonces, acá existe una reacción inflamatoria mucho más severa. ¿Por qué? Porque es reacción de enfermedades subyacentes que están acompañando a esta enfermedad. Acá, pues, la posibilidad de perder el ojo está latente. Muy bien. Entonces, la superficie ocular, la superficie corneal, puede verse también afectada por una patología tan común como es el ojo seco. Entonces, cuando hay ojo seco, nosotros tenemos que pensar de que esa superficie ocular puede estar dañada por diferentes causas. Pero la principal causa de alteración de este ojo seco lo constituye la película lagrimal, ¿ya? Nosotros, sobre la superficie corneal conjuntival, tenemos una película lagrimal que con el parpadeo va humectando la superficie corneal, la superficie conjuntival, de tal forma que esta película lagrimal nos va a proveer pues de lubricación, protección, cumple algunas funciones bacteriostáticas e inmunológicas. Entonces, la película lagrimal, ¿por qué elementos está formada? ¿No? Está formada por lo que es la secreción de la glándula lagrimal, ¿no? Lo que es las lágrimas en sí, que forma la parte más intermedia de las lágrimas y está formado por agua principalmente. La otra está formada por lo que es el mucus, la parte más interna, que está formada por lo que son las células globosas de la conjuntiva. Y la parte más superficial está formada
por las glándulas de Meibom. Estas tres capas tienen que estar constantemente en un equilibrio. Una alteración de cualquiera de estas capas va a producir ojo seco. ¿Cuál es la causa más frecuente de ojo seco? Alteraciones en la producción de lágrimas. Pero las tres tienen que estar en un equilibrio. Entonces, cuando se produce la glándula lagrimal, o la glándula lagrimal cuando produce las lágrimas, estas lágrimas van a estar pues, bañando toda la superficie corneal y se van a eliminar a través de los conductos lagrimales hacia lo que es la cavidad nasal. Entonces, las tres capas de la película lagrimal que habíamos mencionado. ¿Ya? Ahora bien, entonces, cuando hablamos de ojo seco, vamos a hablar de alguna probable etiología, la misma que va a deberse a una deficiente producción de agua, o puede haber el gran grupo que exista una pérdida de lágrimas por una situación de mayor evaporación. Dentro de la disminución de la producción de acoso, vamos a tener el síndrome de Sjögren en su calidad primaria y secundaria, y el síndrome de No-Sjögren, que va a estar dado por lo que es enfermedad de la glándula lagrimal, por pérdida del reflejo en cuanto al parpadeo y obstrucción de los conductos lagrimales. Cualquiera de esto va a llevar a lo que es un ojo seco porque no hay la cantidad de lágrimas adecuadas en producción. Y por la pérdida de evaporación vamos a tener por alteración en la glándula de Meibomio. Esto hace que la película lagrimal sea mucho más inestable y por lo tanto se evapore más frecuentemente. Otras, el uso de lentes de contacto, anormalidades en el parpadeo o por lo que exista una exposición de lo que es la superficie ocular. ¿En qué casos podemos tener una exposición de la superficie ocular? Cuando haya pues enfermedad de Graves, donde los ojos están más sobresalidos. ¿Ya? Cuando vemos, por ejemplo, mayor evaporación en nuestra actividad diaria, un ejemplo es el uso de pantallas de tablet, el uso de computadoras celulares. ¿Por qué razón? Porque en estas circunstancias disminuye la cantidad de parpadeo y hay mayor cantidad de evaporación. Entonces, cuando ustedes tengan molestias porque de pronto usan mucho celular, usan mucha pantalla, no es por falta de lentes, que podría estar también inmerso, sino por lo que hay mayor evaporación. Entonces, si estamos en un clima seco, si estamos expuestos a lo que es el uso de todo el sistema de aire acondicionado, etc., pues esa situación empeora más. Entonces, en condiciones normales, las lágrimas van a estar en lo que es la superficie ocular. Esta va a mandar información hacia el cerebro la glándula lagrimal, y se sigue todo este proceso en condiciones normales. Pero en caso del ojo seco, existe también como causa una reacción inflamatoria en la superficie ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay esta reacción inflamatoria? Pues simplemente que las lágrimas que llegan, ¿no?, a lo que es la superficie ocular, no va a mandar este feedback para que el cerebro indique a la glándula lagrimal que siga produciendo lágrimas, ¿no?, y se hace evidente lo que es el ojo seco. Entonces, en la génesis del ojo seco hay una reacción inflamatoria subyacente que hace que esto, o este círculo, se vea alterado y
emerja lo que es pues el síndrome del ojo seco. Vean, ahí se tomaron unas fotografías sobre la cantidad de células inflamatorias que había en un ojo seco y después del tratamiento, y vean cómo la diferencia de células inflamatorias disminuye con el tratamiento, para demostrar que en el ojo seco existe pues una reacción inflamatoria como causa de este ojo seco. Entonces, cuando hay ojo seco, ¿por qué razón viene el paciente a consulta? Por lo que es sensación de cuerpo extraño, que es crónico y que tiende a ser bilateral, ¿ya? Un ojo seco unilateral no es lo usual, es totalmente indiferente, y se va a presentar o acentuar sobre todo en climas hostiles, como el nuestro. Arequipa es un clima bastante seco, que un paciente con ojo seco pues la pasa peor. ¿Por qué razón se produce esto? Hay una causa idiopática, hay una reacción inflamatoria también de fondo, puede ser secundario al uso de una serie de fármacos como los anticonceptivos orales, antihistamínicos, beta bloqueadores, por inflamación de la glándula lagrimal, la enfermedad del colágeno, artritis, esas cosas, déficit de vitamina A, cicatrices conjuntivales, etc. Vean, la causa de ojo seco es grande, ¿ya? Entonces uno tiene que dar tratamiento más o menos de acuerdo a lo que es la probable etiología. Pero la gran mayoría de ellos también pues es idiopática, ¿ya? Cuando nosotros examinamos a estos pacientes para ver qué puede estar teniendo, aparte de la sintomatología, va a haber una serie de hallazgos que siempre están presentes. Va a haber una queratitis punctata. ¿Qué es la queratitis punctata? Una serie pues de lesiones corneales que van a estar presentes. ¿Por qué razón? Porque no hay una buena lubricación de la córnea. Habrá filamentos corneales. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de lágrimas en la superficie. Esto tenderá a que exista úlceras corneales. Esas lesiones puntiformes pequeñas se van sumando y van formando una úlcera corneal. Y hay lo que es un tiempo de ruptura lagrimal disminuido, que lo vamos a ver, y una prueba de Schirmer alterada. Con esto hacemos el diagnóstico de ojo seco. ¿Qué estarán viendo ahí? Una queratitis punctata, ¿no? Puntos, lesiones corneales, ¿no?, que se presentan por falta de una lubricación adecuada. Los filamentos que habíamos dicho, ¿ya? ¿Qué será eso? Ya una úlcera corneal, ¿verdad? Bien, la ruptura de la película lagrimal. Cuando nosotros echamos una gota de fluoresceína y parpadeamos y estamos con los ojos abiertos, entonces esa película que forma la fluoresceína en la superficie ocular se rompe después de los 10 segundos. Pero en el caso del ojo seco, cuando hacemos este procedimiento, cuando echamos la gota de fluoresceína y el paciente tiene el ojo abierto, esta ruptura de la película se produce en menos de 10 segundos. ¿Ya? Esto es un indicio de que el paciente tiene ojo seco. Ruptura de película lagrimal disminuye a menos de 10 segundos. Tenemos la prueba de Schirmer. ¿Para qué sirve? Para ver qué tanta cantidad de lágrimas se está produciendo, para objetivarlo, ¿no? Entonces ponemos
estas dos tiras y a los 5 minutos examinamos para ver cuánto de esa tira ha sido humectada. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes se tiene una disminución de la producción de lágrimas que es objetivada con la prueba. Ahora, el tratamiento, pues, de sustitución con lágrimas artificiales. La gran mayoría de esto se debe porque hay menor cantidad de lágrimas producidas por las glándulas lagrimales. Por lo tanto, hay que dar esa sustitución cada 3, cada 4 horas a lo largo de todo el día y también protegiéndolo, sobre todo en la noche, de repente con una lágrima artificial bajo la forma de gel. ¿Ya? Existe también lo que es ahora lágrimas artificiales sin preservantes, para que pueda ser usado más frecuentemente, porque la personalidad de un paciente con ojos secos es de instalarse las lágrimas o las gotas lo más frecuente posible. Y las lágrimas artificiales tienen preservantes, y el preservante hace daño a la córnea si se aplica muy frecuentemente. ¿Ya? Entonces, pues, las lágrimas artificiales son el primer paso y el más frecuente para este tipo de tratamiento. Puede usarse agentes mucolíticos, sobre todo si es que se determina que de pronto las glándulas de meiomio no están produciendo la calidad de esa película lagrimal. O incluso puede haber oclusión de puntos lagrimales en un afán de que la poca lágrima que se produzca no se elimine. ¿Ya? El tratamiento de ojos secos tiene que darse de acuerdo pues al paciente. Muy bien, entonces cuando estamos frente a un ojo rojo, habíamos dicho que cuando el paciente experimenta dolor, se está frente a un paciente probablemente con una etiología grave que puede poner en riesgo la visión. Pero también es importante al dolor señalar que exista o no la presencia de alteraciones en la pupila. Hay dilatación pupilar, hay miosis. Esto también nos va a indicar una probable etiología y son etiologías a tener en cuenta porque son etiologías que pueden poner en riesgo la visión. Entonces vamos a ver ahora dos patologías que cursan con ojo rojo, que van a cursar con dolor ocular y que cursan con disminución de la agudeza visual y con alteraciones en la pupila. Una midriasis pupilar que indicará la posibilidad de que se trate de un glaucoma agudo y una miosis que orienta hacia lo que es una uveitis anterior. ¿Ya? Entonces, veamos, el glaucoma agudo de ángulo o el glaucoma de ángulo cerrado va a tener una aparición brusca, repentina, ¿no? Donde va a existir pues, un aumento súbito de la presión intraocular. ¿Por qué razón? Por obstrucción del flujo de salida del humor acuoso, ¿no? Y esto se va a constituir en una emergencia clínica. Hay que tratar a ese paciente. Si ese paciente no tiene el tratamiento adecuado, entonces ese paciente puede perder lo que es la visión. ¿Y quiénes pueden desarrollar este glaucoma agudo? ¿Cualquier persona? No. Personas que tengan alguna característica local, alguna característica a nivel ocular. Sobre todo esto se va a presentar en pacientes que tienen hipermetropía. ¿Qué implica esto? La mayor parte de las hipermetropías son por un diámetro antero-posterior pequeño, son ojos pequeños. Y esto también se traduce en lo que es la cámara anterior, donde la cámara anterior es mucho más pequeña y
una situación de lo que significa una dilatación pupilar puede producir un bloqueo pupilar, como lo vamos a ir evidenciando. Se presenta en edad avanzada, sexo femenino. Esta es la patología más frecuente en países asiáticos, sobre todo, ¿no? El glaucoma agudo. En lo que es Latinoamérica tenemos el glaucoma crónico como causa más importante de daño ocular. Entonces, este glaucoma agudo, cuando se presenta, va a haber pues una serie de signología, va a haber una serie de sintomatología que es necesario que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Porque este es un diagnóstico que se va a hacer solamente con una linterna y se da el tratamiento y se busca ayuda. Entonces, en el diagnóstico ayuda el hecho de que el inicio es repentino de síntomas y con una afectación unilateral. Entonces, el paciente, ¿qué va a experimentar? Va a experimentar un ojo rojo, va a presentar un dolor intenso de inicio abrupto, ¿ya? También experimentará el paciente algunos síntomas vegetativos, vale decir, náuseas, vómitos. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros en el examen? Si nosotros hacemos una palpación entre uno y otro ojo, vamos a encontrar pues que en el ojo afectado va a ser un ojo bastante duro, es algo fácil de evidenciar. Si ustedes palpan, no sé, una superficie cualquiera que tengan con el mismo pupitre, ustedes se van a dar cuenta que la textura es bastante diferente. ¿Qué otra cosa más vamos a encontrar? Que ese enrojecimiento ocular es del tipo ciliar, un enrojecimiento periquerático. ¿Qué otra cosa encontraremos? Una midriasis pupilar, una midriasis no fotorreactiva. Ya, ¿qué más se puede encontrar a simple vista? Un edema corneal. ¿Ya? La córnea es transparente. Cualquier alteración en la transparencia nos debe llamar la atención. Y en estas circunstancias, pues, la córnea se opacifica. Y producto de esta opacificación corneal, producto de este edema corneal, ¿qué sobreviene? Baja la visión. De pronto el paciente está viendo cuentaderos a 2, 3 metros o menos. Entonces, si ya nosotros tomamos la presión intraocular, encontraremos que existe una presión intraocular bastante elevada. El glaucoma crónico cursa con presiones de 20, 21, 22, 23 milímetros. ¿Ya? Esto hace daño en los años, 15, 20 años. Pero un glaucoma agudo cursa con presiones de 30, 35, 50 milímetros de mercurio. Entonces, estos niveles de presión hacen daño, pues, en muy poco tiempo. Y ahí radica la importancia de saber reconocer este cuadro para poder dar un tratamiento oportuno. Bueno, emergencia inicialmente se da el tratamiento con el afán de reducir la presión intraocular. Muy bien. Entonces, ¿por qué la presión intraocular de pronto tiende a subir y esto en algunas circunstancias sube más que puede desencadenar un glaucoma agudo? Porque ahí hay una estructura que es el humor acuoso que se va a producir pues en la parte ciliar, que va a tener una serie de funciones, que es la fuente de nutrición. ¿De qué estructuras? De la córnea, del cristalino, que no tienen vasos sanguíneos. Respuesta humoral y celular. Mantiene la presión intraocular en condiciones normales. ¿Ya? Entonces, este humor acuoso cumple una función muy importante
y desde lo que viene a ser el lugar de formación del humor acuoso, va a tener pues una migración, ¿no? Va a pasar por la cámara posterior, por la pupila, a la cámara anterior, y de ahí va a ir hacia lo que es el canal de Schlemm, y de ahí va a la circulación general. Esto es lo que en condiciones normales ocurre en todos los ojos. En el glaucoma crónico va a tener también este mismo proceso, pero a nivel de la malla trabecular, en el sistema de drenaje va a existir resistencia a esta salida y por lo tanto un aumento de la presión intraocular. Entonces, cuando hay aumento de la presión intraocular, al final, ¿qué es lo que va a hacer? El que el nervio vaya atrofiándose en forma progresiva. Sin tratamiento, ¿qué pasa? Hay una atrofia del nervio óptico, no hay función ocular. Puedes tener un ojo bonito, pero sin función. ¿Ya? Entonces, a esto se llega en el glaucoma crónico y en el glaucoma agudo. La diferencia es los tiempos en que se llega a ello. Entonces, constituye el 10% de todos los glaucomas en nuestro medio. ¿Ya? Esto de inicio agudo constituye una emergencia médica, es bastante sintomático, por lo tanto el paciente va a acudir desde donde esté. Llegará en un día, 2 días, pero llega. No como el glaucoma crónico que veremos, donde nosotros tenemos que buscar a los pacientes para poder, en base a una serie de datos epidemiológicos, captar a estos pacientes. ¿Ya? Pero un glaucoma agudo, por la forma de presentación, va a venir de donde sea. Ahora, existe la predisposición anatómica en los 2 ojos, pero afortunadamente no se sabe por qué razón, pero siempre es unilateral. A veces un ojo, a veces el otro, pero es unilateral en su forma de presentación. Siempre hay un antecedente familiar del glaucoma de ángulo cerrado. Habíamos dicho que la hipermetropía es un factor de riesgo y mayor en las mujeres. ¿Por qué se produce? Porque hay segmentos anteriores que son más pequeños, propios de esta hipermetropía, lo cual va a predisponer a un mayor riesgo de bloqueo pupilar. Entonces, tenemos una predisposición anatómica, pero ¿cuál es el factor desencadenante? Una midriasis pupilar. Cualquiera que sea el origen. De pronto, esta midriasis pupilar puede ser una midriasis que sobrevenga porque el paciente está en oscuridad. Puede ser de que el paciente esté echándose una gota midriática y en esas circunstancias se produce el bloqueo pupilar. Entonces, para recordar, en los procesos ciliares se forma la lágrima, pasa por la cámara posterior, pupila, cámara anterior, y a nivel de lo que viene a ser el canal de Schlemm, malla trabecular, pasa a la circulación general. ¿Ya? Entonces, esto es el recorrido que hace la lágrima en forma, el humor acuoso en forma constante. Bien, cuando se produce un bloqueo pupilar, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el humor acuoso no puede ir por la cámara posterior, pupila, cámara anterior al canal de Schlemm. Se comienza a acumular acá. Y esto es lo que va a producir un aumento de la presión intraocular que es bastante elevado. ¿No? A ver, de acuerdo a este esquema, un probable tratamiento, ¿cuál sería? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Que se hace un huequito en el iris para que ¿Ya? Entonces, en un evento posterior que pueda haber
donde hay este bloqueo pupilar, se hace un hueco acá, una irectomía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El humor acuoso pasa por acá, cámara anterior, y sigue todo el proceso. ¿Ya? Entonces, cuando se produce una dilatación, va a haber pues, un bloqueo pupilar que no permite lo que es que el humor acuoso siga el círculo o su circulación normal. Y esto va a producir una protrusión anterior del iris. ¿Por qué? Porque está empujando todo ese humor acuoso que no se elimina, empuja el iris. Y esto que va a producir un bloqueo pupilar. No hay por dónde drenar. ¿Ya? Esto es lo que sucede en un glaucoma agudo, pero tiene que haber una predisposición anatómica. Ojo pequeño. En un ojo normal no se produce esto. ¿Por qué? Porque no se produce el bloqueo pupilar. Entonces, entre síntomas, disminución brusca de la visión, dolor ocular y pedicular intenso, cefalea, visión en halos de colores por el edema corneal y síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, bradicardia, etc. ¿No? Entonces, vean acá una congestión ocular bastante marcada. Esto debiera estar abierto hasta acá, pero acá esta parte está cerrada. Vamos a objetivarlo ahí, ¿no? Cuando hay una cámara anterior bastante estrecha, la parte anterior del ojo estrecha en un ojo con hipermetropía, vean, no sé si vean acá, hay una línea clara y la córnea, ¿verdad? Y en el medio debiera estar, ¿qué cosa? Entre el iris y la córnea, ¿qué está? ¿No? ¿Ah? Humor acuoso, que se llama cámara anterior. ¿Hay cámara anterior acá? No, porque todo está pegado. Es un ángulo estrecho. Ahora, eso lo van a ver ustedes en el examen. Si no tienen el aparato, no lo vamos a poder ver. Entonces, ¿cómo van a reconocer un glaucoma agudo? A ver, ¿estás en tu cero? ¿Cómo reconoces un glaucoma agudo? ¿Qué síntomas? Ya, visión borrosa. Ya, ¿qué más? Pero, ¿cómo determinas el nombre de este? Otra. Dolor. ¿Qué más? ¿Ya? Claro. O sea, la sintomatología es importante. Inicio agudo, dolor intenso y puede estar acompañado de síntomas vegetativos. ¿Ya? ¿Qué signos oculares buscarían? Midriasis. Midriasis acompañada de ojo rojo, por si acaso. ¿Ya? Midriasis, ¿qué más? Hiperemia ciliar. ¿Qué más? Agudeza visual disminuida. Si hay agudeza visual disminuida es por lo que hay, ¿qué más? ¿Ah? Edema corneal. ¿Ya? ¿Qué más? No, ya estamos en signología ocular. ¿Ah? Aumento del tono ocular. ¿Ya? Puede ser subjetivo o no, pero con lo anterior ya tú tienes el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacer en estos pacientes? Vean, hay una midriasis no reactiva a la luz. En un contexto de ojo rojo, hay que pensar glaucoma agudo.
¿Qué es eso? Ya es atrofia del iris, propio de la presión intraocular tan elevada. Si esto es en el iris, imagínense lo que está pasando en el nervio óptico. ¿Ya? El tratamiento entonces es, pues, manitol al 20%, bajar la presión. ¿Cuál fue la génesis de todo esto? Del glaucoma agudo, la midriasis. ¿Podemos dejarlo en midriasis? Se tiene que tratar de reducir la pupila. Entonces, para eso usamos la pilocarpina. ¿Tendrán esto en su serum? Probablemente no. Entonces, lo que tienen que hacer es, manitol tendrán, de repente, ya. Acetazolamida, no sé. ¿Ya? En todo caso, el tratamiento es bajar la presión, ya sea con manitol, ya sea con acetazolamida, que viene en tabletas de 250, dar pues una cada 8 y derivar. ¿Ya? Ahora bien, la irectomía periférica, ¿por qué se va a realizar? Se puede realizar de repente no en el episodio agudo, pero una vez que pase el cuadro agudo, se tiene que hacer la irectomía periférica. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones para desarrollar glaucoma agudo, predisposición anatómica. Y si ya tuvo un episodio de glaucoma agudo, puede haber un factor desencadenante en cualquier momento que haga que haya otro glaucoma agudo. Entonces, en este caso, se hace la irectomía periférica del ojo afectado y también profilácticamente la irectomía periférica en el ojo no afectado, porque siempre los dos ojos van de la mano. Si uno es hipermétrope en un ojo, el otro también es hipermétrope. ¿Que puede haber hipermetropía y miopía en el otro ojo? Sí, pero generalmente van de la mano. ¿Ya? En todo caso, si ya el paciente está con nosotros, en el ojo afectado hacemos la irectomía periférica y evaluamos el otro ojo. Tiene las mismas características, hacemos la irectomía periférica. ¿Ya? Entonces, esto ustedes pueden evidenciarlo en el serum. Tienen muchos elementos para hacer el diagnóstico. Se hace el diagnóstico, se deriva. 1, 2 días de presión intraocular elevada, se soporta 3, 4 días, pero tampoco más, porque el daño que se va a producir, eso ya va a ser irreversible. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Qué es esto? Hay un huequito ahí, ¿no? Una irectomía periférica. Esto, iridotomía, hecho con láser. La misma función, que haya un agujero para que en una circunstancia pase lo que es pues el tumor acuoso hacia la parte del sistema de drenaje. Muy bien. Otra causa de ojo rojo que también debe ser considerada como una emergencia viene a ser pues la uveitis anterior, la llamada también iridocicitis. La mayoría de ellos no tienen una causa que lo produzca, es una hipersensibilidad de tipo 3, asociada a histocompatibilidad T27, y también puede haber una causa subyacente, ¿no? Dentro de los cuales tenemos a la espondilitis anquilosante, que es mucho más frecuente en los jóvenes. Puede ser también en artritis reumatoidea juvenil idiopática, común en adolescentes, secundaria artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, etc. Y tenemos otro gran grupo causado por infecciones, dentro de los cuales tenemos al virus del herpes simple y a la varicela zoster, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene por una uveitis, tendrá pues un dolor periocular que es sordo, que es progresivo. No tiene la intensidad de un glaucoma agudo, pero sí hay un dolor periocular. Y esto va a tener una traducción en lo que es una hiperemia conjuntival
pero siempre también a predominio ciliar. ¿Ya? Ojo rojo acompañada de miosis. Recuerden, presentará fotofobia, disminución de la agudeza visual. Hipopio, en estos casos se presenta hipopio, una reacción inflamatoria en cámara ante. ¿Ya? ¿Puede haber complicaciones de esto? De iris? Sí. ¿Por qué? Porque va a haber una reacción inflamatoria donde el cristalino por vecindad puede verse afectado y producirse una catarata secundaria. ¿Puede haber un glaucoma secundario? Sí, porque el sistema de drenaje se ve alterado por esta situación de la reacción inflamatoria que puede causar también sinepias. Puede ir a un desprendimiento de retina, puede condicionar un edema macular cistoideo como complicación tardía, donde ya pues el pronóstico visual se ensombrece un tanto. Entonces, el tratamiento es con corticoides tópicos, cicloplégicos, dilatar la pupila, ¿para qué? Para evitar el dolor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta patología va a afectar lo que es pues la uvea anterior, donde está el iris. Entonces, el iris, ¿qué función va a tener? Una función de dióptero ocular, porque regula la cantidad de luz que va a ir ingresando al ojo, por lo que también interviene la adaptación luminosa, aumenta la profundidad de foco a través de la acomodación y suprime una serie de aberraciones ópticas a través de la regulación de la luz. Ahora, los procesos ciliares, que son parte de todo el tejido uveal, cumplen también algunas funciones, entre las cuales está la producción del humor acuoso, que es la encargada de determinar que la presión ocular esté adecuada. Y también va a cumplir, a través de la acción muscular, una acomodación en el cristalino. ¿Qué significa esto? Que merced a este factor de acomodación, nosotros podemos ir enfocando lo que es las cosas de una manera más nítida a diferentes distancias. Esta acomodación es más evidente para la visión cercana, donde necesitamos más dioptrías que acomodar. Y esta acomodación se va perdiendo con la edad. Hacia los 40 años sobreviene lo que es la presbicia. Entonces, la coroide es la capa vascular de todo el ojo. ¿Ya? Entonces, la uvea en cualquiera de sus partes, ya sea en la parte anterior, en la parte media, en la parte posterior, va a reaccionar a diferentes noxas, dentro de los cuales tenemos pues, ya sea una noxa como puede ser un trauma, como puede ser una cirugía, a una reacción autoinmunitaria o reacción a un agente infeccioso. En cualquiera de estas circunstancias puede haber una reacción uveal, una uveitis. ¿Ya? Entonces, es responsable de 10 a 15% de cegueras en Estados Unidos, ¿no? Y la complicación mayor que causa ceguera es el edema macular cistoideo, una enfermedad que se presenta en un estadio tardío, ¿no? Después de producida la uveitis. Entonces, la uveitis puede ser una uveitis anterior cuando afecta principalmente lo que es los procesos ciliares, o la uveitis intermedia cuando ya afecta más los procesos ciliares y parte de la uvea, y una uveitis posterior que afecta principalmente la uvea restante, la que está en la parte de lo que es el vítreo. Ahora, la uveitis anterior aguda es la que nos interesa a nosotros porque esa cursa con lo que es
ojo rojo y cursa con miosis. Entonces, la uveitis anterior pues, puede ser conocida como iritis, ciclitis, iriociclitis, vitritis, etc. ¿Ya? Entonces, esta uveitis anterior también puede aparecer como un síndrome mascarada. ¿Qué implica esto? De que sea una traducción de una enfermedad neoplásica, ¿no? Eso también debemos de tenerlo presente. Entonces, cuando hay una uveitis anterior aguda, habrá pues un ojo rojo con una inyección ciliar o una inyección mixta. Vean ustedes cómo la inyección ciliar está presente en patologías que siempre ponen en riesgo la salud visual. Y eso tienen que tener ustedes presente. No hay enfermedad grave con un ojo blanco. Y si dentro de la congestión ocular tenemos una congestión ciliar, debemos de estar advertidos de que esa patología es de mayor riesgo. ¿Ya? Entonces encontraremos una pupila poco reactiva y en miosis, un dolor ocular profundo que es secundaria a lo que es el espasmo muscular y pérdida discreta de la visión, ¿ya? Con grado de fotofobia. Con una exploración que se puede hacer con una linterna sin necesidad de especialidad, vamos a encontrar pues, un ojo rojo, pupila en miosis, acompañado de algún grado de dolor. Entonces, con esto que pensamos, uveitis, no van a estar pensando cuál será el origen, etc. Eso es otra cosa. El problema es la uveitis. Bien. ¿Qué ojo es el afectado? ¿Qué ojo? ¿Derecho? ¿Seguro? ¿Por qué razón? ¿Cómo? Uno, otra. El ojo afectado sería el ojo derecho. ¿Por qué? Porque tenemos congestión ocular. Con eso entonces ya vamos viendo que es una uveitis. ¿Qué están viendo ahí? Inyección ciliar, 5. ¿Ya? Congestión ocular, pero principalmente periquerática, congestión ciliar. ¿Qué está pasando? Probable uveitis más si hay una miosis. Ahí, ¿qué está viendo? Miosis, congestión ciliar. ¿Verdad? Entonces, cuando ya uno hace el examen con lo que es la lámpara hendidura, entonces vamos a encontrar alguna signología que no va a estar presente pues, en un examen con linterna, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar el fenómeno del Tyndall, encontraremos lo que es los depósitos retroqueráticos, que es patognomónico de esta enfermedad, que hace el diagnóstico de una uveitis. Podrá haber grados de vitreitis, nódulos iridianos, etcétera, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Ahí es el fenómeno de Tyndall. El Tyndall es una reacción inflamatoria en cámara anterior que hace que uno vea cierto grado de turbidez en la cámara anterior. Y esto disminuye en algo lo que es la agudeza visual. Tenemos los precipitados retroqueráticos, ¿ya? Tenemos pues células epiteliales, células inflamatorias que están en la parte endotelial de la córnea, que esto es característico de una uveitis. Esta reacción inflamatoria no es propia de la córnea, es algo que se presenta dentro de este proceso inflamatorio, ¿no?
Entonces, tenemos esto que se llama precipitados retroqueráticos, reacción inflamatoria en el endotelio corneal. Pero acá estos precipitados son en lo que se llama el sebo de carnero, son precipitados bastante gruesos. ¿Esto qué significa? Que este proceso es una uveitis posterior. Y una uveitis posterior generalmente obedece a un proceso infeccioso. Puede ser tuberculosis, sarcoidosis, ¿ya? Pero esta manifestación es propia de una uveitis posterior. Tenemos precipitados finos. Esto es lo característico de una uveitis anterior aguda. Y esto nos hace el diagnóstico de uveitis anterior aguda. Entonces, hay una reacción inflamatoria en lo que es pues la cámara anterior. ¿Qué están observando ahí? Hipopio. Reacción inflamatoria en cámara anterior. Entonces, es una reacción estéril en este caso, pero hay una reacción inflamatoria en cámara anterior. Y vean el ojo totalmente congestivo. También hipopio con algún grado ya de fibrina, la misma reacción inflamatoria. Membrana fibrosa, propio de la reacción inflamatoria, ¿no? Puede haber lo que se llama los nódulos de Croc y el nódulo de Busac en el borde pupilar y en lo que es la parte del parénquima del iris. También traducción de enfermedad de una uveitis posterior. ¿Ya? Estos nódulos, los precipitados en grasa de carnero, son manifestación de uveitis posterior. Ahora bien, al haber una reacción inflamatoria en cámara anterior, van a aparecer pues una serie de secuelas tardías si no se da un tratamiento oportuno. ¿Qué puede aparecer? Sinequias o pegaduras posteriores, como vamos a verlo, gonosinequias, membranas pupilares, atrofia de iris, catarata, glaucoma secundario y un edema cistoideo macular. A ver. ¿Qué estás viendo ahí? Ya, acá. ¿Qué ves? ¿Ya? ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué será eso? Sí, puedes sacarlo. A ver, ¿qué crees que sea eso? ¿No? Fíjense. La pupila tendrá este tamaño en condiciones normales. Probablemente sea una pupila más pequeña. Entonces, acá se ha producido una midriasis, que es parte del tratamiento. Y entonces, cuando se produce o realiza la midriasis, lo que inicialmente estaba pegándose, se rompe eso y se produce la midriasis. Porque en una cuestión de uveitis se tiene que dilatar la pupila. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es? Una sinequia, algo que se está pegando la parte posterior del iris con el cristalino. ¿Ya? Por ejemplo, acá, vean este iris totalmente irregular, y acá también tenemos pigmento y un iris más regular.
se ha producido la ruptura de sinequias, lo que se estaba pegando, pero vean, siempre hay esa tendencia a pegarse de lo que es el iris con el cristalino. ¿Ya? Si no producimos midriasis y se produce una sinequia de ese tipo, se complica porque puede haber catarata secundaria. Para operar la catarata también es bien complicado porque hay que romper todas esas sinequias que están pegadas. ¿Qué ha habido ahí? A ver, en la imagen superior, ¿qué estás viendo? A ver. En la imagen superior, ¿qué ves? No. La chica. ¿Qué ves? A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué ves? ¿Un qué? ¿Un iris normal? Ya, pero es muy general. Iris enorme. Dentro de ese cuadro de OBI, etc., ¿qué estás viendo? Porque en condiciones normales, una dilatación debiera implicar que todo esto sea uniforme, ¿verdad? ¿Ya? En cambio acá está dilatado todo esto, pero esto no. Entonces hay una sinequia, ¿a qué horas? A las 7. ¿Ya? Y acá Cuarto por las. también otra sinequia. ¿Ya? Y bien, ¿y ahí qué está viendo? ¿Qué se ve? Describan nada más. Me perdí. Se pega con la córnea. A ver, ¿qué piensa? No entendí. ¿Con qué se pegué? Porque eso era el guardo. El que te explico otra vez. Con la pupila. Entonces, ¿qué hay? Entonces dilató la pupila, se pegó todo el cristalino y el humor acuoso, ¿qué está haciendo? Empujando. Está empujando. ¿Ve? Acá se ve esto abombado, hay un iris bombé y vean, no hay cámara anterior. ¿Por qué? Porque el iris está ahí. ¿Qué estará pasando ahí? Como si fuese un bloqueo pupilar, porque no está habiendo circulación del humor acuoso hacia la parte anterior. ¿Cómo estará la presión? Aumentadísima. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Se puede comenzar con una hirectomía, pero si no hay que liberar esto. ¿No? Hay que liberar, no puede estar así. Hay que liberar para que el humor acuoso vuelva a la circulación. ¿Qué hay ahí? Una iriectomía periférica o una iriectomía por láser, ¿no? Facilita la circulación del humor acuoso. Entonces, cuando existe una uveitis, puede haber
un aumento de la presión intraocular, y esta puede ser una presión intraocular persistente. ¿Por qué razón? Por bloqueo pupilar, el iris bombé que acabamos de ver, por goniosinequia. La reacción inflamatoria va a hacer que la zona por donde se va a eliminar el humor acuoso se pegue. Se pegará no en los 360 grados, sino en parte de ella, pero lo suficiente para que aumente la presión intraocular. Por exceso de proteínas en el humor acuoso, que va a hacer pues, que estas proteínas tienen que eliminarse. Y por el sistema de drenaje del humor acuoso, la proteína pues, no puede salir y simplemente ahí se queda y va a impedir el libre tránsito del humor acuoso. Por estas circunstancias, entonces, se puede producir un glaucoma secundario. ¿Qué hay ahí? Ahí está, pero te explico, compadre. Hay una goniosina que está pegada por diferentes zonas y además de que ya hay algún grado de catarata. Esto amarillento está indicando catarata, porque con la lámpara hendidura todo eso se debe de ver transparente. ¿Ya? Y el edema macular cistoideo que va a aparecer con el tiempo, producto de toda la reacción inflamatoria que aparece. Entonces, esta es una complicación ya más seria, ¿no? El edema macular cistoideo. Muy bien, el tratamiento entonces en estos casos, ¿qué es? Ustedes lo pueden deducir. Uno, ¿cuál? Se ha visto en varias láminas de tratamiento. ¿No? Primero, dilatar la pupila. Con la dilatación de la pupila se evita una serie de complicaciones como goniosinequias, etc. Uno, se alivia el dolor. ¿Ya? Y otra, ¿cuál? Pero eso si evidenciamos presión intraocular elevada. Si hay una secreción conjuntival que parece bacteriana, una conjuntivitis, ¿qué dan? Antibiótico. Acá quedan. Antiinflamatorios para bajar la inflamación, sencillo, ¿ya? Y ese es el tratamiento. Antiinflamatorios, hipocorticoides, tópicos en forma controlada, ¿ya? ¿Hasta qué hora tenemos? 4 horas. Hay wifi. Tipo wifi. Meglio del protocollo. Un minuto de descanso. Y cuento un chiste. Ángel. Chiste.
Chicas, bien, pues acá se no van a reclamar. No creo que haya necesidad de usar más lenguaje inclusivo, ¿verdad? Por si acaso, no va. Si no es legal, ya no hubiera comunicado. Tiene que decir así, así, así. ¿Qué les parece? ¿Está bien esa forma de exigir que se dirijan a ellos de esa forma? No. ¿Qué dice? Solo Ángel. Sí, solo Ángel. Bien, sigamos chicos, chicas. ¿Ya? Urgencias oftalmológicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando tengamos a todo paciente con una probable emergencia, con un ojo rojo, en realidad, bajo cualquier circunstancia, siempre debe haber una secuencia en cuanto al examen. Y lo primero que debemos evaluar es la agudeza visual. ¿Ya? Porque al final, cualquier patología se va a relacionar con lo que es la agudeza visual, que es una prueba funcional, algo que debemos de tener en cuenta. Un ojo que de pronto no ve, eso indica pues que algo grave está pasando. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos una secreción abundante en un ojo rojo, ¿en qué piensan? ¿En qué? Conjuntivitis, pero ¿qué más? Conjuntivitis bacteriana de probable etiología gonocócica. ¿Y esto qué puede causar? Puede complicarse, puede haber una perforación ocular y una infección intraocular que va a producir pérdida de la agudeza visual. ¿Ya? La agudeza visual es una prueba funcional y por lo tanto siempre se debe evaluar. No puede ser pues que tú te dediques a la patología evidente y la visión cómo está. No. La agudeza visual es bien importante. Ver el examen externo, cómo está. Existe, después de un traumatismo, de repente algo que salga de los esquemas, que llame la atención, hay que buscar. ¿Cómo está la motilidad ocular? Puede verse alterada en diferentes patologías, sobre todo las traumáticas. ¿Cómo está la pupila? La pupila es muy importante en cuanto a la evaluación. Dentro de lo que es ojo rojo es importante, pero en algunos casos de politraumatizados es importante pues una pupila que estas estén isocóricas. Una anisocoria debe de llamar la atención. ¿Cómo está el segmento anterior si se evalúa con la lámpara de figura? Si podemos hacer un fondo de ojo, ¿cómo está el fondo de ojo? Y así determinar la presión intraocular. Entonces, hay una secuencia de exámenes que es necesario hacerlo, comenzando con la agudeza visual. ¿Ya? Entonces, tenemos una serie de urgencias oculares que vamos a clasificarlas en algunas para seguir el esquema. Primero veamos lo que son los traumatismos oculares. Después tenemos el ojo rojo agudo que acabamos de hacer, glaucoma oculis, y la pérdida aguda de la visión. Estas son pues las urgencias oculares a las que vamos a estar expuestos y por lo tanto conozcámonos y vamos a describir algunos de ellos. ¿Ya? Traumatismos oculares.
el traumatismo ocular no implica solamente pues que haya un trauma contuso, un trauma penetrante. El traumatismo ocular también puede ser secundario a lo que significa lo que es los cáusticos. Para el ojo es cáustico casi todo lo que se usa en cualquier otra parte de la piel, ¿ya? Porque la concentración de esos productos son muy altas para la superficie ocular. Es por eso que de pronto, cuando nosotros o un paciente tiene un orzuelo, un chalacio, y se da una medicación ocular, un ungüento ocular, esto tiene que ser usado dentro del ojo. Porque si ese ungüento se echa en la superficie, no le hace nada. ¿Por qué? Porque la concentración es mínima. Y al contrario, una crema dermatológica que entre en la vista va a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque la concentración es alta. Tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, las causticaciones son una causa importante de lo que es, pues, trauma ocular. Y esto se va a producir ya sea con los diferentes cáusticos que hay, que puede ser álcalis, que puede ser ácidos. Los dos hacen daño a la vista. ¿Cuál hace más daño? El álcali, ¿ya? Los ácidos coagulan proteínas y forman una especie de barrera, de tal forma que este contacto no hace de que el ácido siga penetrando en la vista. Pero en el caso de los álcalis que saponifican los ácidos grasos de las membranas celulares, van a hacer de que este álcali siga penetrando hacia estructuras intraoculares. De tal forma que no solamente va a haber una lesión en la superficie, sino también puede haber una lesión, por ejemplo, en la cámara anterior, en el ángulo camerular, produciendo una serie de simetrías. Ahora, ¿qué ácidos producen causticaciones? Todos los ácidos. El ácido sulfúrico, el sulfuroso presente en preservantes vegetales, refrigerantes, el ácido clorhídrico, nítrico, etc., ¿no? Al igual que los ácidos, también pues puede producir los álcalis, ¿no? El hidróxido de calcio, que es la cal, el yeso, el cemento, el hidróxido de sodio, soda cáustica, limpiador de baño, cocina, etc. ¿Y qué es lo que caracteriza dentro de esta lista a lo que son los ácidos y los álcalis? Que son productos que están en el hogar. Entonces, puede haber accidentes de este tipo de causticación en el hogar. Por lo tanto, hay que estar pues prevenidos. Si hay niños en casa, estos productos tienen que estar guardados en forma bien segura y de manera amplia. Productos de este tipo no pueden estar envasados en cosas que consumimos, por ejemplo, un refresco, una bebida de gaseosa, etc. ¿Ya? Porque de pronto, y encima lo tiene refrigerado, entonces alguien que pueda llegar, toma y pasa el primer sorbo, pero ya te produjo toda la lesión. Después alguien puede decir, pero ¿acaso no se dio cuenta que el sabor, etcétera? No. El primer sorbo ya pasó, te diste cuenta que ya es tarde. ¿Ya? Entonces, estos productos están en casa, por lo tanto puede haber problemas en casa. ¿Ya? Entonces, en toda causticación, cualquiera que sea el origen, la presentación va a ser más o menos como estándar. Va a haber una lesión epitelial corneal. De lo que es la superficie ocular, la más lábil es el epitelio corneal. Y cuando esto cicatriza, va a cicatrizar ¿cómo? Produciendo opacidad corneal. ¿Ya?
Va a haber pues quemosis, hiperemia, edema palpebral, reacción en cámara anterior. ¿Por qué? Porque es un cáustico que está en una superficie no preparada para este cáustico. Va a haber quemaduras de primer y segundo grado en la piel periocular, que son signos adicionales que nos ayudarán a decir, pues, tiene una causticación ocular. Entonces, en el diagnóstico vamos a ver qué antecedentes ha habido, a qué hora ha sucedido, el químico con el que está en contacto, etc. ¿Hay necesidad de investigar todo esto? En caso de causticaciones, no. Basta que haya entrado un cáustico para nosotros dar tratamiento. En estos casos, es uno de los pocos casos donde primero se da tratamiento y después se pregunta el por qué. ¿Ya? Vean, con una lesión por ácido, ¿qué es lo que sobresale en esa lesión? Una úlcera corneal. ¿Qué está viendo ahí? Hay un edema conjuntival, una desepitelización corneal amplia, no está con fluoresceína. Esto es lo que se ve con la lámpara hendidura, pero hay una alteración en la transparencia de la córnea, que es traducción de edema corneal. Ahí, ¿no? Una quemadura que ya también afecta lo que son los párpados, pero sobre todo la córnea, con una reacción inflamatoria ya mucho más intensa, ¿no? Y esto en el proceso de cicatrización que va a tomar su tiempo, ¿qué es lo que están viendo acá? La opacidad corneal, la presencia de vasos sanguíneos en la córnea, que no debe haber, y este paciente que va a tener para tratamiento la necesidad de un trasplante corneal. Pero, ¿acaso solamente va a existir una alteración en la transparencia de la córnea? También existirá alteración en lo que es la superficie conjuntival. En la superficie conjuntival, ¿qué podría esperarse? A ver. Piénsenlo. ¿Qué pasa? Te cae lejía en la superficie ocular, te produce una opacificación corneal, y en la conjuntiva, ¿qué? ¿Se libra bien? ¿Qué habría? Hay pues una reacción inflamatoria. Tiene la conjuntiva vulvar, la conjuntiva palpebral. ¿Qué puede pasar? Sinequia, se pega. Y si se pega, ¿qué puede producir? Si se pega, es como si tú vas a saltar en el básquet con otro que es más alto, y tú le pises ahí a la hora de saltar, ¿quién gana? El que está pisando gana, ¿verdad? No el otro. Entonces, habrá limitación de movimientos oculares, porque vas a mover, pero te lo impide esa sinequia. ¿Qué otra cosa más produce a nivel de conjuntiva? Un ojo seco. ¿Por qué razón? Porque parte de la película lagrimal es producido también por la conjuntiva. ¿Vean? Entonces, una causticación ya te produjo un problema corneal, un ojo seco y un trasplante corneal. En ojo seco no evolucionan bien. Se convierte pues en una patología complicada. ¿Ya? Entonces, en estas circunstancias, pues, como se dice, tratar antes de revisar. Si ustedes saben que cayó un cáustico al ojo, cualquiera que sea la etiología, lo primero que tiene que hacerse es lavar con agua abundante, 10 minutos, por lo menos. Entonces,
De pronto, ustedes viven frente al hospital y ahí hay, por toda seguridad, un oftalmólogo, o bueno, hay un oftalmólogo. ¿Qué harían? Tienen a un familiar que tiene esta causticación, que dicen, está cerca, mejor cruzamos la pista que la atienda. ¿Qué les parece la idea? Irrigación profusa y después buscas al oftalmólogo. ¿Ya? Es muy importante, por más que el oftalmólogo esté a tu lado. ¿Ya? Irrigación. Afecta más a varones porque ellos son los que están pues más en contacto con estos productos como parte de un fenómeno de salud ocupacional. 25% son bilaterales y representa el 10% de todos los traumas oculares, ¿no? Es algo. Entonces, el tratamiento, lo primero, la irrigación y buscar una derivación. Lo demás, el hecho de poner gotas anestésicos, cicloplégicos y todo eso, eso ya déjenlo para la especialidad. Ahora, ¿tiene que ser suero fisiológico, algo para el lavado? No, agua de caño. ¿Ya? El lavado es muy importante y en eso de repente está la gran diferencia entre lo que es el pronóstico visual del paciente. ¿Está bien? Abrasión corneal, ¿no? Que puede ser la abrasión corneal, cualquier lesión corneal. Por lo tanto, también tiene una etiología diversa. Puede ser por cuerpo extraño, sí. Puede ser por exposición a radiación ultravioleta, sí. ¿No? Y, por ejemplo, ejemplos de radiación ultravioleta, ¿cuáles son? El observar a un soldador sin la protección adecuada. El estar en contacto con nieve por mucho tiempo sin protección adecuada te va a producir una abrasión corneal. Estas abrasiones corneales, como es una lesión de la parte superficial del ojo, de la parte epitelial, tienen muy buen pronóstico. En 24 horas está cicatrizando, pero en tanto cicatrice es bien molesto. ¿Ya? ¿Qué están viendo ahí? ¿Una qué? ¿Dónde? ¿Acá? Una lesión lineal. ¿Qué se observa ahí? Hay una queratitis puntata, ¿no? Lesiones en diferentes partes de la córnea. Es una queratitis, fotoqueratitis por soldadura eléctrica. Cuando se presenta entre las 4 y 6 horas de haber observado sin protección a alguien que ha estado soldando. Aparece en forma unilateral o bilateral. Bilateral, porque estás viendo con los dos ojos eso y se produce. De pronto ves a las 4 o 5 de la tarde este proceso y te despiertas con un dolor que no puedes explicarlo porque es un proceso agudo, es bien doloroso. ¿Ya? Entonces, ¿el tratamiento cuál es? ¿No? Aparte de que ya viste que ha estado viendo a lo que es la soldadura sin protección, etc., se da un tratamiento pues con antibiótico tópico en uno de los ojos para ocluir. Ocluir es el ojo más afectado, ¿cierto? O el otro ya total. Pero es bien molesto. Y la misma manifestación lo tiene la exposición a la nieve. También produce esta fotoqueratitis. Secundario a cuerpos extraños, sobre todo los que están en el tarso superior, sí, son frecuentes. ¿Qué va a existir? Ya saben, en toda lesión corneal va a haber dolor, va a haber blefaroespasmo, va a haber epífora, lagrimeo. ¿Ya? Esos son los síntomas más frecuentes. Ahora,
estos cuerpos extraños se dan sobre todo en el área laboral cuando están esmerinando y cae pues una chispita en el ojo. ¿Ya? ¿Qué observan ahí? Un cuerpo extraño. A ver, estás en tu serum y te llega esto. ¿Qué haces? ¿Cómo? Retirar el cuerpo extraño. ¿Ya? Podría ser. ¿Quién más retiraría el cuerpo extraño? ¿Todos? Esto, ¿ah? Ya, por eso. ¿Lo sacan? ¿Qué hacen? Sí. En cuestión corneal es mejor referir. ¿Ya? Porque esto nosotros lo sacamos con la lámpara de hendidura y nosotros no sabemos a simple vista qué tan profundo está. No vaya a ser que de pronto un proceso extraocular, como es esta, se convierta en un proceso intraocular y con todas las probables complicaciones, etc. Entonces, ustedes saben que eso es un cuerpo extraño. ¿Ya? Eso está bien impregnado. ¿Ya? E intentar sacar eso sin la lámpara de hendidura, etc., es complicadísimo. Mejor su analgésico, lo parches el ojo y que vaya a un oftalmólogo. ¿Qué observan ahí? En el lado derecho, ¿qué hay? A ver, ¿qué observas al lado derecho e izquierdo? No, así. Allá, o a tu lado izquierdo, también. Parecen abogados allá. El lado izquierdo. Ya, y al otro lado. Claro. Entonces, acá pareciera que está superficial, ¿no? De repente, una vez intentar sacar, pues, pero preferible no. Y acá hay varios cuerpos extraños, producto de explosión, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar pues, uno por uno todos los cuerpos extraños porque no queda otro. ¿Ya? Ahora, esto cicatriza rápido. A ver, dale, rojo, mira. ¿Qué harías en ese caso? Esto es, ¿no? Más o menos. Ya. Si no te aceptas para que lo veas. ¿Qué haces con esta paciente? Claro. No te va a mostrar esto, ¿no? ¿Ya? O sea, tú vas a pensar que puede tener esto. Entonces, ¿en quién pensarás que está sucediendo esto? En un paciente que tenga el ojo rojo, que tenga lagrimeo, blefaroespasmo, que es traducción de qué? De una lesión corneal, ¿no? Entonces, tú examinas el ojo y en la superficie de lo que es la córnea no encuentras nada, pero la lesión está ahí, no tiene fluoresceína, no puedes evidenciarlo. Entonces uno piensa, puede ser un cuerpo extraño en el tarso, entonces hay que evaluar. Y ahí se ve el cuerpo extraño y eso lo saca, es sencillo, como sin anestesia. Listo. Solucionar, ¿ya? Entonces, en el tarso superior, tarso inferior, cualquier lesión o cualquier cosa que esté ahí, ese es cuerpo extraño. ¿Ya? Acá lo sabes. Claro que te pones un poquito de lidocaína, ¿ya? ¿Qué es lo que tendrá? ¿Ya? Y si no, no, así nomás, va a doler un poquito, ¿ya? Ajá, pero no es tan intenso como el dolor que estás sintiendo.
porque la conoces, ¿ya? Eso sí lo puedes sacar. Y sobre todo, deben intuir que existe esto. Y en todo ojo rojo, aprendan a invertir el párpado. ¿Para qué? Para descartar esto precisamente. Dentro de lo que son, no es un traumatismo, pero es una emergencia ocular, es lo que se llama una endoftalmitis. Es una de las patologías más devastadoras a nivel ocular y es una reacción inflamatoria, infecciosa, intraocular. ¿En quiénes se va a sospechar esto? En todo aquel paciente que haya tenido un procedimiento intraocular. Operación de catarata, operación de glaucoma, traumatismo ocular abierto. Siempre esta posibilidad puede estar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se presenta o qué manifestaciones presenta el paciente? Dolor ocular, disminución de la visión, presencia de hipopio, congestión ocular de tipo ciliar, más el antecedente de una cirugía intraocular, diagnóstico endoftalmitis, derivación inmediata. No se puede enfriar el cuadro con medicación sistémica porque eso no llega bien al ojo. Diagnóstico hecho, presunción diagnóstica hecha, buscar ayuda, ¿ya? Porque acá sí los tiempos cuentan, ¿ya? Bueno, trauma del globo ocular. De manera amplia, un traumatismo ocular. Este trauma ocular va a causar daño dependiendo pues de la intensidad del trauma. Y muchas veces es el trauma inicial que va a determinar todo el pronóstico. ¿Ya? El trauma lo determina porque todo lo que podemos hacer es reparar aquello que no ha sido dañado. Si hay un daño de una estructura importante, el daño ya está hecho, lo que se pueda hacer ya no es tanto. ¿Ya? Pero siempre es bueno de que conozcan algunas cosas. Entonces, cuando hay un traumatismo ocular, ¿qué debemos hacer? Tratar de buscar el origen del traumatismo. ¿Cómo ha sido? ¿Un trauma confuso? ¿Ha habido un trauma por lo que es un elemento externo? ¿De qué tamaño ha sido el elemento externo? ¿Es un traumatismo de pronto cortante o perforante el que tiene? Evaluar pues la agudeza visual, qué tanto está viendo. Si hay un traumatismo secundario a una agresión, con mayor razón, cuánto ve el paciente, porque en base a eso nosotros decimos, este traumatismo no parece tan intenso, no parece tan peligroso. ¿Por qué? Porque está viendo bien. Si el paciente tiene una mala visión, entonces decimos, pues algo malo está pasando. ¿Ya? Determinar si el ojo está abierto o no, en el sentido de que si hay solución de continuidad del globo ocular, porque es muy diferente el manejo de un traumatismo abierto y un cerrado. Se debe ocluir el ojo, pero sin presionar, porque si hay un traumatismo abierto, el contenido intraocular por lo que es la oclusión, podría ser que estructuras intraoculares obstruyan. ¿Ya? Mantenerlos en ayuno. ¿Por qué? De blanco. ¿Por qué mantenerlo en ayuno? ¿Ya? ¿Qué pasa pues si está con alimento? No, pero antes del acto quirúrgico o pronto a un acto quirúrgico. El anestesiólogo viene y dice, ¿comió? Sí, ¿a qué hora? Hace media hora, ya, entonces para el día siguiente. 8 horas como mínimo. Y si es un paciente que ya viene evacuado de otro lado,
ya está con 6, 8 horas del accidente, le pones 8 horas más, entonces la posibilidad de infección intraocular aumenta, ¿no? Entonces en ayunas, porque un traumatismo podría significar una operación y que para esa operación pues entre lo más pronto posible. Evitar medicamentos tópicos, ¿ya? Porque las gotas oculares, los ungüentos oculares tienen preservantes y es muy diferente que una gota tenga una indicación para superficie ocular que para un proceso intraocular, ¿no? Se debe de evitar y evitar maniobras que puedan ejercer presión física sobre el ojo. No va a estar en eso, a ver qué tal estará la presión, la aplasta, si sale contenido intraocular, ¿ya? Tratar de manipular lo menos posible. Entonces veamos lo que es el traumatismo cerrado del ojo. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que no me canso? Entonces el miércoles tiene que haber, porque estamos... Sí. Ya, miércoles. No, miércoles ya se va a las 4. No, en la C305. O está libre eso. Convoca que por favor, es que grave. Si alguien pudiese venir a grabar, sería mucha 20-20. Por favor, contáctese conmigo. Gracias. Pero no, vamos a intentar